decía Claudio Naranjo, que ya en el año, creo que 80 y pico, fue a la India y se puso a buscar como una versión especial de uno de los libros del hinduismo y lo único que veía eran manuales de cosas electrónicas y de... Entonces, bueno, hoy fui a mi clase de yoga de los sábados y yo el yoga lo retomé hace como 4 meses y le he estado dedicando bastante. Y lo había hecho hace muchos años, pero tuve un año y medio por allá hace el 2014 en el que me dediqué mucho y como que me enamoré de todo el tema. Y luego lo dejé y así esporádicamente y ahora me volví a meter en serio. Entonces, me han inspirado muchos profesores, maestros y maestras que he tenido. Y siempre me da curiosidad, me veía a mí mismo y a mí me gustaría dar una clase algún día, tal, cuando tenga los conocimientos. Y es algo que siempre estoy considerando, ¿no? Y ahora fui a la clase y había 30 personas y no se presentó el profesor. Y yo, Calienta que con sales, dos, calienta con que dos sales. cojones, calenté mismo que salí y que en verdad lo que hice fue guiar, ¿no? Sí, Como un trabajo en grupo, de hecho lo hice desde la sinceridad igualada y dije, mira, yo llego hasta aquí sí. y luego díganme tal. Pero me subí ahí y tal, y con el corazón a mil, y, y di mi primera clase de yoga, que no me imaginé que iba a ser de esa manera. Yo decía, bueno, hago tantas horas, un año y tanto de clase, luego me inscribo en una formación y tal, y entonces cuando haga mi prueba y luego una práctica, ¿sabes? La estructura, y fue como, calienta que sale. Pero Nadie... eso... Sí, dime, perdón. Dilo. No, que en un momento yo digo, bueno, mira, quedan pocos minutos, hagamos las posturas invertidas, las que van el corazón más arriba que la cabeza, que hay varias, y luego hacemos una relajación y ya está. Y entonces, claro, y le dije, a quien haga la que quiera, la que esté practicando. Y luego veo un hombre que hace una súper avanzada, que se para sobre la cabeza, o sea, ni siquiera sobre los antebrazos y la cabeza, sino la cabeza directamente con las manos así. Sí. Y yo digo, pero este es el que debería estar dando la clase. Y luego, cuando sale, me dice, oye, muy bien. Y yo le digo, no, ¿cómo me dices eso? Si tú me dices, no, sí, todo bien lo que yo hago, pero yo jamás daría una clase. O sea, entonces, y a mí el yoga lo que me ha dado es lecciones de humildad todo el tiempo. Sí. Si estás atento, está todo el Te la tiempo llevo. educándote con eso. ¿Sí? ¿Y Sí. qué ibas a decir? Conectado con lo del alumno avanzado ahí de fondo haciendo posturas más complicadas todavía, que hay una cuestión que son los certificados como un símbolo de que has pasado por una cierta capacitación, que definitivamente necesarios y meritorios, pero el pasar por esa capacitación no te hace inmediatamente más apto o interesado en dar una clase. Exacto. Que eso es otro componente, esta idea de, bueno, como me han firmado este papel, ya me ha bajado la gracia divina y ahora tengo una capacidad. No, has pasado por un programa de aprendizaje, pero tienes el interés y capacidad de compartirlo. Claro, Eso es otro tema. Hay programas que también te forman en esto, pero que no es claro. necesariamente... Sí, En alemán lo llaman eins zu eins, uno con uno. Y es totalmente igual. No es claro. lo mismo necesariamente. Como tantas Entonces, y cosas lo en la ves en vida. eso. Sí, lo Claro. ves en eso que hay otro personaje de nivel más avanzado en puntería, pero que no tiene el interés o ya las facultades de ponerse en medio ante otro. Y Eso, eso, totalmente. Totalmente. Así que fue una experiencia bastante interesante, sí. Y luego sí, gente súper amable, como que, bueno, hombre, gracias por atreverte, porque así no perdí el viaje aquí, porque fue un colapso, ¿no? No sí, apareció, no había manera, no es un centro que sí, tenga personal en recepción todo el sí. tiempo. Entonces alguien de mantenimiento abrió aquello por la mañana para darle limpieza, se fue, que es lo que debe hacer todos los sábados, Y lo encontraste vacío.
y vinimos todos, nos cambiamos, nos sentamos, cogimos el material, las cherillas, los bloques, tal, todo el mundo, hasta que alguien dijo, ¿alguien sabe? Sí. Y estuvimos ahí como llamando, viendo y tal. Yo conozco un poco porque, claro, me queda cerca de casa y voy mucho. Entonces Sí, ya hay unos que no, más o menos nos conocemos, como que somos los que sí, estamos ahí más vaquianos. sí. Y claro, yo dije, bueno, mira, yo me ofrezco para comenzar a calentar y ahí vemos a dónde nos lleva esto, sí. Y ahí hay otra vez ese componente del certificado y el vivir las cosas, que se forma esa comunidad de gente que ya se conoce las caras porque van ahí a menudo y ya no es tanto Eso, una situación de yo doy la clase, sino que sí, yo me sé mover en este ambiente, estamos todos en línea, si yo comienzo con el calentamiento y vamos viendo, es algo que surge, no claro. es Sí, una sí, totalmente. imposición, es orgánico. Esa institución del alumno aventajado es algo conseguido por el instructor, pero también que surge orgánicamente de que es el tipo que va constantemente y entiende a su Sí, nivel, pero entiende algo que todavía no ha llegado a ver el resto de las personas que no van tanto. eso. A mí me como bien buen amante de la estética, creo que en eso coincidimos. A mí una de las cosas que me atrapa de todo este tema de la India antigua es esto, o sea, tiene como una hermosura todo y tienen nombres, los asanas, y tiene toda una Sí. razón de ser y una filosofía que yo de verdad de yoga sé muy poco, pero podemos tirar ahí una introducción. Ujú. Y eso es otra cosa que me decía una chica ahí que nos quedamos conversando al salir. Me dice, mira, tengo 10 años haciendo yoga y yo poco o nada me sé los nombres en sánscrito de... De Y nada. yo no me sé todas, pero o sea, iba diciendo, Sí, inhala, sabes, en esta, sí. exhala en esta, ta, ta. Y se quedó con eso. Y yo le dije, claro, o sea, yo soy friki, como dicen aquí en España, como nerd. No me la paso todos los días leyendo, pero le presto atención porque me gusta estéticamente. Es que ni siquiera hace falta que te sientes a leerlo porque lo escuchas un par de veces y como estéticamente te llama, Ya está, ya sí, cristalizó ahí, sí. sí. Yo había estado atento a una persona que había hecho prácticas e hizo un calentamiento y yo escuché el feedback que le dio la profesora y le dijo, trata de hacerlo más corto y tal. Entonces yo tenía como un ojo puesto en el pace, como en el ritmo de la cosa. Y Sí. entonces a eso creo que me ayudó también. Y ahí estaba trayendo cosas que me acordaba. A veces se me cortaba un poco la voz y el corazón estaba a mil. Pero, ¿verdad? Lo que sí fui sincero en un punto, le dije, mire, yo no estoy capacitado para asistir a nadie. Así que Sí, si algo molesta y tal, aquí no lo estamos todos hagas. exacto, todos estamos aquí en Estamos el mismo igual, sí. nivel. Si algo duele o parece que no lo Sí. hagas y haz lo que quieras, descansa lo que quieras, sí, sí, porque ahí sí que, claro, lío. Y hubo una persona que está en su primera clase y es algo que me faltó a mí preguntar y luego me dice tal, y yo no, tranquilo, te explico. Ahora simplemente tienes que relajarte y Sí. quedarte así boca arriba. Ah, vale, eso sí lo sé hacer. Entonces, bueno, es súper interesante. A mí me llama mucho la atención también el tema del yoga. Hay algo ahí interesante, utilizando ese ejemplo, es como en Occidente también interpretamos con nuestro prisma las cosas Ujú. y las llevamos a lo utilitario, a lo estético, a nuestra manera, pero también, creo que eso lo decía Claudio Naranjo, en cierta forma hemos funcionado también como protectores de cosas que en el Oriente ahora también están como obviando. Entonces tú ves, por Ujú. ejemplo, China, India, son culturas milenarias, pero que también están ahora muy centradas en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI en el bienestar material de miles de millones de personas. Entonces decía Claudio Naranjo que ya en el año, creo que 80 y pico, fue a la India y se puso a buscar como una versión especial de uno de los libros del hinduismo y Ujú. lo único que veía eran manuales de cosas electrónicas y de... Entonces él decía, es que ahora nos toca a nosotros proteger Sí. esa cosa, ¿no? Interesante porque también uno en esa
ánimo un poco autoflagelante o autocrítico de occidentales. Decimos, "Ah, nosotros todos lo hacemos mierda y el Sí, yoga solo para que me ponga el culo duro y es un ejercicio y no, en sí, sí. verdad también es una medicina y una tal. Y si son las dos cosas, ¿sabes? Como que a lo mejor ahora, seguramente en India hay gente con mucha devoción, pero también hay mucha gente promedio que simplemente quiere buscarse la vida a lo occidental, ¿sabes? A tener techo, Es comida que y cosas. la expansión de la concepción de la modernidad anglosajona que pasa por producción y consumo, producción y consumo, Sí, producción y consumo, que puedes decir que comienza en Reino Unido y se termina de cristalizar y explotar en Estados Unidos, que convierte la vida en esta relación de producir para consumir y consumir lo producido a un nivel no de necesidades, sino de apetitos. sí, Y ahí, sí, cuando pensamos que vivimos en Europa, pero igual que cuando los romanos tom- tomaron todo el continente y le cambiaron por activa o por pasiva las costumbres a las tribus locales, la cultura estadounidense, Hollywood está mucho más presente en nuestro conocimiento de cultura popular que cultura pop, que las películas españolas o las películas alemanas, películas europeas en general. Es algo que está hiper presente y eso lleva a que efectivamente los sitios de donde se haga este círculo de donde la máquina saca ideas, exporta producto y donde antes salían las ideas se empieza a consumir ese producto ahora producido, los libros de electrónica en vez de las ideas de yoga que salieron de ahí. claro. Sí, Sí, nosotros como participantes de todo el proceso tiene lo suyo tomar la oportunidad de preservar. sí, es como la mezcla de dos cosas. O sea, Sí, de Occidente sale una capacidad de mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de vida material, que su máxima expresión y distorsión ya es el exceso de confort de pronto. exacto. O sea, porque el confort es real. Sí, Y te puedes impresionar del confort. Más, yo veo esos videos tontos de TikTok y eso de que están como haciéndole un spa a las mascotas y ves al animal entregado, o sea, sí, 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 y sí. ya está, o sea, todos somos como susceptibles a esos mimos y esas cosas y luego te vuelves nada, una plastilina, ¿sabes? Claro, Entonces le pasaban como un cepillito y le hacían así, y no sé si era un perro o un gato estaba, pero, o sea, claro, extasiado. claro, claro. Pues, Domesticación. sí, y excesivo, El o sea, extremo de la domesticación, el efectivamente. extremo. Entonces yo creo que, claro, de la India, de los típicos cuentos de la India, de que con una mano, solo comes con una mano porque la otra te limpias, Sí, no, mira, puedes tener, no sé, un aire acondicionado o sí, sí, lavarte sí. las manos con jabón, imagínate, o sea, ¿quién le diría que no a esa mejora, Claro. ¿no? Pero es verdad que de lo poquito que sé de yoga, porque he visto algún libro y vídeos y tal, eh, creo que pasa por entender también a la India. Y, o sea, entender cosas como el yoga pasa por entender un poco qué es la India y entender qué es la India también. Entiendo yo que siempre India ha sido como desde un prisma occidental, si se quiere, Ujú, porque India es un nombre que deriva de lo que creo que se lo puso Alejandro o algo así, ujú. cuando conquistó ese lugar. Entonces, primero que es como un continente, Sí, más que una nación, y segundo que es milenario y ha tenido muchas conquistas, entonces es como un crisol sí. súper antiguo y, y estas cosas que ciertas personas a finales del siglo XIX se pusieron a rescatar dentro de su cultura y a empaquetar y a darle forma como una práctica medicinal, anatómica y tal, que llamaron yoga y luego se exportó a Occidente, eso era algo que está hasta medio perdido. Ujú, Imagínate, claro, una sí. cultura de 5.000 años, donde ha pasado de todo, donde hay cosas súper dispares. Yo no sé cuántos idiomas oficiales tienen hoy en día, Claro, algo así tiene un como montón. 12, no sé. Claro, y Eh, eso oficiales, porque luego cada región,
no sé si en general tienen cientos muchísimo, efectivamente mucho. es un subcontinente. Un subcontinente. Y entonces, eso, es como una colección y además es una cosa que no solo es como un, que lo tiene, esto que practica uno como una cualidad como de arte marcial, una cosa como estética, sino que también está pegado a cosas religiosas de hindúes y tal. Sí, Y bueno, y a todo el tema de la respiración, que me parece a mí la genialidad de esa cultura, que es el tema de la conciencia de la respiración. Es como un hito en la evolución humana súper bestia. O sea, ese componente para mí es lo que también lo hace súper interesante, que no, no me hace falta ser creyente de una divinidad antropomórfica para ver para experimentar los efectos de la respiración a conciencia y de la práctica de una actividad física y si es en conjunto con otras personas el componente de comunidad de esta práctica. Entonces, yo hago menos yoga, pero estoy yendo los domingos y es que como el brunch es la otra misa del millennial, porque se juntan 40 personas a hacer a hacer estas respiraciones, posturas, hasta algún cántico sí, y al final de esto, ahí está este saludo y apreciación por haber venido al- a la clase, el encuentro. Sí, y ese es cubriendo lo que antes hubiera sido una misa de domingo por la mañana. es lo que te iba a decir, que con todo el respeto de la feligresía cristiana y católica, es muy superior a una misa porque Sí, tiene el componente de salud y es un trabajo que haces tú mismo. O sea, por más que uno siempre está observando y dándose cuenta que uno es humano y que va pegando por todos lados y pensando cosas erradas y tal, es como que el mensaje siempre es, tú estás aquí por ti. sí. Y tú, y tu viaje, y tu cuerpo, y tu mente y tal. Y eso es súper poderoso, o sea, como que no es Claro, poca cosa. Lo que pasa es que, es claro, que, está bastardizado como todas las cosas, ¿no? y es que yo me pregunto cuándo, en qué punto de la historia fue que ir a misa se convirtió en ir a pedir en vez de perderse en el silencio en comunidad, Claro. en el agradecer. Y de hecho en los cánticos, Alan Watts dice que al traducirse del latín a la lengua común la Biblia, efectivamente eso fue abrió una puerta a que todo el mundo pudiera entender lo que se estaba leyendo, pero al mismo tiempo le quitó el misterio. Entonces, Ah, todas las canciones y versos que la gente recitaba en latín, al no hablar latín, pues aquello era místico, como cuando se hacen mantras, se dicen mantras en sánscrito claro, en yoga. Al desnudarlo de ese misterio, se convierte solamente en algo que haces el domingo. claro. Es totalmente cierto, sí. Sí, es increíble, pero bueno, nada. Postmodernos aquí, o sea, postmodernos. Cada quien va, va tomando lo que le funcione. Y bueno, curioso también que tiene todo un aspecto sobre la meditación y nosotros hemos puesto algunas meditaciones que ayudan ahí como una guía a eso, uno encontrarse con su respiración, identificar la autoconciencia, los patrones, las cosas. Y eso te ayuda también como te da una herramienta para también entrarle a cosas que hablan Watts, Krishnamurti y ellos, ¿no? Sí, sí, Y curiosamente, el libro de Marco Aurelio, que hemos estado hablando, que estamos leyendo, se llama Meditaciones. Entonces, no tiene que ver con esto de la respiración per se, pero es curioso porque no, o sea, había una postura autocontemplativa y hay uno de los pasajes que estuvimos hablando antes de esto. Yo tengo uno aquí y sé que tienes tú también uno,
que dice en el libro tercero, el número 4 de esta edición al menos, Ujú. dice es un párrafo largo, pero yo subrayé 3 líneas que dicen: acostúmbrate a pensar solo aquella clase de cosas de las que, si alguien te preguntara de pronto en qué piensas, responderías al momento y con franqueza. Entonces, eso es, a mí me parece súper potente, que es Sí, tener suficiente autoconsciencia. O sea, me parece muy Krishnamurti, como tener suficiente energía autoconsciente acumulada o cultivada como para ir chutando hacia afuera toda la cantidad de pensamientos que uno tiene que no entren dentro de esa regla. Y además te da una fórmula. Tú puedes intentarla. Es más, yo voy a tratar de intentarla y estoy seguro que va a ser muy difícil. Pero el tipo llegó, a lo mejor aprendido, lo que sea, pero llegó a una fórmula, ¿no? Mira, que, te voy a dar una guía. Que si alguien se aparece de la calle y te dicen, ¿qué estás pensando? Tú puedes responder o sea, sin tener que inventar, ni cambiar, ni modificar, ni sí. traducir, ni atenuar nada. Sí, que Es, remueva. Eso suena como con eso de muéstrame tu yo verdadero. No es literal, no es eins zu eins, no es exactamente lo sí, mismo, pero tiene un contacto con eso. sin duda. Y, y a día de hoy, la versión más a pie de calle es esto de que al final, igual que eres lo que comes, pues también eres lo que piensas. Y si estás todo el tiempo metiéndote en chismes, cotilleos, Total. dramas, te deformas Viendo o con, realities. o con formas como alguien que interpreta el mundo de una cierta manera. Que, mira, eso creo que de hecho conecta bastante con lo que te estaba diciendo antes, que es que no sé por qué, creo que hasta cierta edad yo era bastante antiparabólico con las reacciones de los demás. Mi interpretación de una reacción negativa de alguien o una actitud negativa de alguien siempre fue: yo no sé lo que está sucediendo en la casa de esta persona para que, sin conocernos de nada, tenga tenga una postura no cordial, ¿no? Pero de repente si alguien era odioso contigo, por ejemplo. Sí, Así gratuitamente, claro. gratuitamente, sí. Y me he dado cuenta que con el tiempo se me ha ido pegando de mi entorno la idea de tomar ofensa de algo por el estilo. Mm, Entonces me toma mucha más, me hace falta mucho más un ejercicio de conciencia de decir: no, yo no sé, volver a esto, yo no sé lo que pasa en su vida como para que nuestra interacción haya sido así. Yo igualmente intento ir con la mejor predisposición. Cuando ahora tengo como más una predisposición a decir: a mí me ha hablado así, yo no debo ser, a mí no se me deben comunicar, conmigo no se deben comunicar de esta forma, conmigo, yo, o sea, tú esa, quieres devolver a como lo asumías sí, antes, de alguna exacto, manera. exacto, me quiero quitar Desaprender. me quiero desaprender, quitarme estas Ya. capitas de pintura que se me han Sí. echado encima y conectado con esto que estábamos hablando antes, en que en estos días estaba, después de diciembre que estuve visitando en España y enero que estuve enfermo casi todo el mes, ya por fin estoy retomando una forma de rutina por la mañana donde también incluyo meditar un poco. Y hace unos días, al estar meditando, se me atravesó la visión, la imagen de alguien que no tengo en mucha estima. Y porque al final, cuando estás en silencio y enfocado en tu respiración, los pensamientos igualmente aparecen y es una cuestión de hacer el hábito de dejarlos pasar, no aferrarte a ellos. Entonces se me aparece esta visión de esta persona y, al estar solamente por mi cuenta haciendo este trabajo de atención, mm, tuve
tuve un darme cuenta, como he tenido en alguna otra ocasión, en esa meditando, que fue que la visión de la persona se me aparece y la reacción la siento como una efervescencia en el cuerpo. Y ahí vi como muy clara esta disociación entre la persona y cómo me siento yo. Entonces, esa separación fue como, sí, una confirmación de que esta persona esta persona no es esta sensación. La sensación soy yo, la sensación está Mm, en mí. claro. Y como cosa curiosa, justo después de esto me siento a leer también meditaciones y la página que me toca leer dice, al amanecer, repítete, me voy a encontrar con un entrometido, con un desagradecido, con un soberbio, con un falso, con un envidioso, con un insociable. Esas cosas le suceden por su desconocimiento de los bienes y los males. Yo, que he comprendido la naturaleza del bien, que es bella, y la naturaleza del mal, que es fea, y la naturaleza de aquel que yerra, que es mi semejante, no por participar de una sangre y una semilla, sino de un intelecto que es parte de la divinidad. No puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues nadie me hará caer en vergüenza, ni tampoco puedo encolerizarme con un semejante ni odiarlo. Hemos nacido por una tarea común, poco más. Pero ese párrafo justo después de esta, en inglés la palabra es realization, no sé, en Claro. castellano es, sí, darse cuenta. Sí, darse cuenta. Que en inglés también está insight, que es interesante también. Sí, que me falta una traducción directa, menos ahora mismo no Sí. caigo. Porque Fue realización es como que no es falso correcta, amigo, ¿no? falso Igual amigo. que, sí, falso amigo, igual ¿cómo se dice? Hay otra, que es lástima que no la recuerdo, pero que la decimos todo el tiempo y que tiene que ver con algo, nosotros decimos controversial y no Ujú. es controvertido, Vertido. controvertido, controversial es en inglés, sí, ese es un falso amigo. Aplicar un trabajo, creo que también viene del inglés de decir Sí, application. sí, sí, sí. Sí. Y de hecho, falso amigo, si no me equivoco, es una También. traducción literal de false friend, que no Sí. es Mundo globalizado, mundo globalizado. posmoderno. Efectivamente, la maquinaria, el imperio se expande no solo por la espada, sino también por la cultura. ¿Qué podemos hacer si todo esto que utilizamos viene de ahí, ¿no? Claro. Y justo me hace acordar, y con esto ya podemos ir como aproximando, que veo que ya estamos echando una media hora. Bueno, aunque claro, ese reloj comenzó antes de que ¿Verdad? comenzase Pero como teníamos como tal. 5 minutos. Sí, creo que te compartí algunos, que estuve viendo algunos videos de YouTube de filosofía, sobre todo unos filósofos españoles, que está Ernesto Castro, que es un Ujú. filósofo joven, pero con bastante trayectoria y tal. Y uno mexicano que ya habíamos visto, como un brasileño mexicano, y también que Ah, estos son marxistas y tienen unas Rutzarren, discusiones interesantes. Diego Rutzarren. Rusari, sí. Y en una de esas, no me acuerdo qué, o si fue en un video corto de estos, decían a Ernesto Castro que pensaba de otro filósofo que también sale en redes. Y entonces decía algo así como, bueno, en rigor, él no está haciendo, técnicamente no está haciendo esto, pero bueno, al menos hace esto. Hay peores, dice. Y nosotros Aquí los ahí... tienes. Qué gracioso. Pero luego al mismo Ernesto le escuché decir en otra entrevista que filosofía es amor por el conocimiento, ¿no? Etimológicamente. Entonces, que más allá del rigor académico y tal, y las herramientas que tú puedes desarrollar estudiando a profundidad esos marcos metodológicos para estudiar marcos teóricos y concatenar ideas y cosas y desarrollarlas y construir sobre lo previo y toda esa cosa, los filósofos antiguos eran unas personas que se juntaban por amor al conocimiento a conversar, ¿no? Esto no te suena a la anécdota del principio, como te subes a la tarima en términos de, mira, yo no estoy capacitado, pero Sí, puedo empezar con el calentamiento y vamos a sí. dónde vamos con eso.
Yo creo que Eh, eso es en al agua. verdad yoga, te pones en verdad yoga significa, en verdad yoga significa que entre unos amigos, ¿sabes? Que empiezas a inventar una explicación. Pero, bueno, interesante esa cápsula de que filosofía, y es interesante porque luego adquiere como un acartonamiento y una cosa que es casi como un tabú y que Es que cuando unifi- se acartona se genera esa fobia al término, al concepto. Por eso yo cuando eso. me da mis obsesiones por un tema en particular, por un autor en particular, que me van y vienen, porque me capturan la atención una temporada, luego me la captura otra cosa, no es religioso, es algo de verdad, de interés. Cuando me preguntan al respecto, yo no hablo de, no, estoy escuchando sobre este filósofo, sino hablo de autores, porque cuando ponen la palabra filósofo ya suena un poco, no sé, Torre de Marfil, un poco denso, cuando en realidad detrás de la academia uno podría esperar ese interés o disfrute por la estética, al menos de conversar. Claro, disfrute por la estética de conversar, que es algo que... Pero es interesante cómo se llena de calificativos así como peyorativos o que lo distancian. Entonces, primero yo me acuerdo que en la cultura donde yo crecí, la norma era, mira, esta es una economía en crisis, una nación con mucha desigualdad. Aquí si usted tiene la oportunidad, usted estudia en la universidad y estudia algo para trabajar y para tener plata. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué eran las carreras técnicas? ¿Sabe? Ingeniería, medicina, luego derecho, que bueno, una carrera de humanidades, pero es súper técnica también, y la arquitectura en tal caso era como, wow, y también la arquitectura, la arquitectura ya era polémica. Sí. Decir que iba a estudiar filosofía era como, bueno, es como para qué existe, ¿verdad? Porque se nos Claro, volvió loco el muchacho. porque ya no concebimos la universidad como una institución de búsqueda por entendimiento, de expansión del conocimiento, de investigación. La universidad es una fábrica de tickets. La De clase universidad media, como decía Carlos es, Castaneda. la universidad es una fábrica de sillas para la clase media. O sea, Claro, para meterte en la clase media. claro, total, total. Y doble problema, porque entonces ni siquiera la filosofía ahí estaría entrando Claro, en esa concepción, la en esa filosofía en realidad universidad no que ya es pinta. disfuncional o que ya funciona demasiado mecánicamente, ahí ya no entra. Y además la gente, no todo el mundo es propenso a filosofar porque lo considera un fastidio, una intensidad o porque como categoría de entretenimiento no es tan divertida Pero como otras. eso a nivel consciente, porque luego, de facto, cada vez que una persona empieza a justificar por qué le gusta o no una película, en una medida u otra está haciendo algún ejercicio de conciencia, de razonamiento y de exposición de ideas, ¿sabes? Claro, No- lo que pasa es que, claro, como es algo mucho más de pie de calle, mucho más cotidiano, no se le pone esa etiqueta de filosofía, porque no tiene ese elemento de sistema, sí, de metafísica, ética, política, etcétera. Pero eso está ahí, esa chispa de, ¿por qué te gusta esto? Pues porque razona tu respuesta y, y al razonar nos interpretamos hacia adentro y nos expresamos hacia afuera. Y eso es parte del ser consciente, aunque te parezca la idea de filosofía o filosofar como pedante. claro, No es claro. exclusivamente esa torre de marfil académica acartonada. Sí, de aquí hasta allá hay mucha Claro, hay tela grados y mucha tela y como todos los humanos se nos mezclan las cosas que ya son netamente personales, sí, las taras y las inclinaciones de personalidad propia. Pero siempre, o sea, yo me da cuenta que en el colegio, esos compañeros y compañeras que se apuntaban en estos simulacros de las Naciones Unidas y esas cosas, desarrollaban habilidades en verdad, o sea, porque les ponían una tarea y tenían que
defender con oratoria sus argumentos y tal, y compartir entre ellos, hacían comunidad, y eso es lo que los potenciaba. Y me he dado cuenta también, a mí me gusta mucho la música. Es verdad que el hip hop y esas cosas no es no es de la cultura que yo salí, pero yo la he visitado como turista Ujú. muchísimo. Y todos esos chicos que son mucho más jóvenes que yo creo que tú estabas un poco más metido en eso de que hacían peleas de gallos y tal. Hay unos que, si bien son súper fieles a su estética y su manera de hablar es digna de esa cultura y ciertos códigos que creen, los puedes ver como que esa es su cosmovisión, pero también tienen una sabiduría por haber Sí, bajado sí, al parque desde los 11 13 años sí. a darse, y no todos tienen como, muchos tienen una impronta muy ególatra, ¿sabes? Como, Sí. y somos humanos, al final todos somos Yo, el mismo yo estuve animal. metido ahí y de hecho eso fue como algo que me sacó, porque es verdad que Ajá. eso es como parte del medio y del mensaje, ese componente ególatra, pero es verdad que se pueden encontrar otras dimensiones. Sí, de ahí yo estaba viendo un chico de aquí, España, que se llama Bennett, que creo que es bastante famoso, entiendo, en el círculo, que he visto muchas veces su rap y súper Sí, hábil y tal, y que no sé qué edad de tener, pero yo creo que tiene menos de 30 años. sí, Y él ya se ha echado unos años y lo ves hablar y parece un señor de estos con mucha calle, ¿sabes? sí, sí, sí. Por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha rapeado y tal. Entonces, me parece que también es filosofan de alguna manera, porque es eso, estás como en contacto y además esa cultura es muy urbana. Y creo que aquí en España, como que bueno, los chicos viven mucho en la calle, hacen su vida mucho en la calle. Entonces, Ujú. están ahí. Y esos son como de los chicos Sí. de que viven, no de la calle, de que son indigentes, sino No, no, sino es exponerse, los ves ejercerse como fuera, sí, muy, sí, muy curtidos, de smog así, de sí, sí, sí. vida. Y claro, tal vez estoy romantizando un poco los máximos ponentes y viéndolo con mi prisma estético, porque tiene tela para cortar y problemas y tal. Pero Claro hay que también hay, otra vez, lo de usar la palabra filosofía como con ligereza, ¿no? Sin mucha, sin, de forma ligera, porque también, otra vez, en ese ambiente hay una apreciación por la estética del lenguaje. ah, Lo que pasa es que al perseguir esa estética, pues también te ejerces en reflexionar y concienciar y concienciándote en cómo puedo articular esta idea mejor. Y eso ya te lleva a ah, una apreciación por la estética y a un pensar más allá de simplemente con una capita extra de profundidad. Entonces sí que creo que en esas partes es donde donde se puede sí, solapar ese término a la ligera de filosofía con esa estética esa apreciación por eso. la estética en la comunicación. Sí, porque también puede haber, por ejemplo, en ese caso particular, puede haber cosas como en una conversación completamente vacías, Claro, inútiles, claro, o carentes de contacto con un mundo interior o algo así. Pero hay claro. unas que sí te dejan como, wow, Sí, 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 sí. qué interesante. Pues nada, si quieres, Creo que eh, con esa aterrizamos, ¿no? Sí, aterrizamos. sí. ¿No te pasa que yo voy pensando y que, ¿cómo demonios le vamos a poner de título a este capítulo? Bueno, ya resolveremos, seguro. Sí, venga Pues pues, nada, hasta otra entonces, pues. hasta Hasta otra. luego.